Bueno, yo, como le decía, lo que creo es que dentro de la Iglesia Católica hay grupos que aún asumen eso, hay grupos que no asumen eso, incluso sacerdotes, ¿no? Y yo sin duda me acercaría al segundo grupo. Es decir, no creo que haya nadie que sea poseedor de la verdad, y menos aún de una verdad humana. Porque sería un error considerar que nosotros como seres humanos conocemos la verdad de Dios de manera directa. Es decir, un católico puede creer que Dios se ha expresado su palabra, pero esa palabra tiene que ser interpretada. Esa palabra es nuestra libre interpretación, ¿no? Entonces, bueno, directamente mi respuesta sería, incluso en ese terreno cabe la posibilidad del diálogo, de la divergencia y de la interpretación, excepto, claro, en temas puntuales sobre los cuales no cabría divergencia, ¿no? Que son temas esenciales para el catolicismo, ¿no? Bien, vamos a hacer aquí la primera pausa y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Quintanilla. El invitado me ha pedido un par de minutos para hacer una aclaración respecto al contenido de esta obra, de la cual él es uno de los compiladores. Así es, muchas gracias. Bueno, mire, la historia de este libro es la siguiente, lo menciono porque yo creo que puede ser muy interesante. Desde hace ya varios años en la Universidad Católica nos venimos reuniendo un grupo de profesores de muy distintas disciplinas, convocados por Javier Higuíñez y Efraín González de Olarte, para discutir un tema sobre el que todo el mundo habla, pero que nadie tiene claridad, que es la noción de desarrollo. Es decir, todos los países quieren ser desarrollados, y todos los políticos quieren desarrollar el Perú, y todo el mundo quiere desarrollarse, pero no está claro qué puede significar eso, ¿no? Entonces, después de estos años en que nos venimos reuniendo, hemos realizado un coloquio el año pasado, un coloquio nacional, del cual este libro es el producto, un gran coloquio internacional este año sobre participación, pobreza y poder. Hemos creado un diploma de posgrado y tenemos una serie de proyectos acerca del futuro, ¿no? Pero yo diría, el tema central del libro y el tema central que nos ha venido reuniendo es este. Durante muchos años la economía tenía un concepto monodimensional de progreso o de desarrollo. Se decía que una sociedad está desarrollada si es una sociedad que tiene un PBI más alto o que tiene un ingreso per cápita más alto que otros países. Incluso se hacía rankings de desarrollo y los países más ricos estaban arriba, los países más pobres estaban arriba. Pero esto obviamente tiene muchas limitaciones, ¿no? Una primera limitación es que la riqueza no es un fin, sino es un medio. Entonces la gran pregunta que tendríamos que plantearnos es, bueno, ¿cuál es el fin al cual las sociedades aspiran? Hace un momento conversamos sobre eso y nos preguntamos si el fin era el bienestar, o era la libertad, o era alguna otra cosa, ¿no? Y bueno, nosotros comenzamos trabajando la obra de Amartya Sen, que lo que hace es reformular el concepto de desarrollo para no verlo en términos monodimensionales, sino multidimensionales. Entonces, desarrollo no es solo riqueza, no es solo PBI. Hay muchas maneras distintas en que un país puede desarrollarse, una sociedad puede desarrollarse, y que pueden ser incluso incompatibles entre sí. Por ejemplo, un país puede estar muy desarrollado económicamente, mas no institucionalmente, o políticamente, o culturalmente, ¿no? Entonces, eso hace que el desarrollo se vea de una manera diferente. Lo que hemos venido discutiendo a partir de la obra de Amartya Sen es cómo el desarrollo debería verse, sobre todo, en términos de ampliación de libertades. Es decir, una sociedad está más desarrollada que otras cuando es una sociedad donde sus miembros tienen la capacidad de realizar sus libertades de una manera apropiada. ¿Y qué cosa significa realizar sus libertades? Significa vivir el tipo de vida que uno tiene razones para valorar. Este es el modelo de las capacidades de Amartya Sen, ¿no? Y hay un punto más que me gustaría mencionar. Una observación. Sí. Ve usted, en la China antigua no había libertad en este sentido que usted acaba de mencionar. Sí. Y sin embargo, el arte chino verdaderamente valioso corresponde a todas esas dinastías que nunca brindaron libertad al pueblo chino. De modo que no hay una correspondencia entre el hecho de haber libertades entre los integrantes de una nación o de una cultura, ¿no? Y lo que produzcan. Claro, lo cual probaría lo que yo venía diciendo, que una sociedad puede ser desarrollada en un aspecto, por ejemplo artístico, pero no en otro aspecto. Ah, claro. ¿No? Eso, una primera cosa. Y lo segundo es que quiero insistir en que estamos hablando de desarrollo
en el sentido académico contemporáneo. Es el sentido en que hay una suerte de sentido común contemporáneo entre los intelectuales, los filósofos, los economistas, que es la base de la pregunta sobre cuál es el desarrollo, ¿no? Entonces, lo que uno podría decir es que un país está más desarrollado en la medida en que hay más posibilidades de actualización o de realización de las libertades de los individuos. Pero hay un punto importante ahí. Obviamente la pregunta que uno se formulará es, bueno, ¿y qué cosa es libertad? Una respuesta bastante simplona sería decir, bueno, uno es libre cuando puede elegir entre distintas opciones. Pero es una respuesta simple y probablemente falsa, porque con frecuencia uno cree que elige libremente, pero en realidad está siendo manipulado. O en realidad está siendo objeto de ideología, ¿no? Entonces, creo que sería más apropiado decir que la libertad es la capacidad de elegir libremente, pero donde además uno tiene la posibilidad de conocer los condicionamientos que están de alguna manera afectando, gobernando su comportamiento, ¿no? Entonces yo vería una suerte de ecuación que sería desarrollo, libertad, autoconocimiento. El mayor desarrollo implica mayor libertad, y la mayor libertad implica mayor conocimiento. Le voy a poner un ejemplo concreto. Una persona en el Perú puede tener la libertad de comprarse una casa de $350.000. Tiene la libertad negativa de hacerlo, en el sentido que no hay ninguna ley que lo prohíba. Pero si esa persona es pobre, no va a poder comprarse una casa de $350.000. Entonces no es libre de hacerlo, ¿no? El problema, por tanto, con el subdesarrollo, el problema central con la pobreza es que la gente pobre no es libre. Es una ausencia de libertad, es una carencia de libertad. Es la carencia de poder realizar el tipo de vida que esa persona quiere realizar. Entonces, el modelo en el que nosotros venimos trabajando, que es el modelo abordado en este libro fundamentalmente, es ese, el modelo de las capacidades, donde el progreso debe verse no en términos únicamente de desarrollo económico, sino en términos de realización de posibilidades, realización de capacidades. Bien, Pepe Patrón, en la página 38 de este libro, dice que todos los seres humanos, pobres y ricos, mujeres y hombres, habitantes de la ciudad o del campo, entre muchas posibles diferencias y desigualdades, son fundamentalmente iguales en valor. Y ello significa dar un paso radical que nos aleja de un relativismo cultural normativo, de acuerdo al cual el estándar último de lo que es correcto para el individuo o grupo debe derivar de las tradiciones internas de dicho grupo. Bueno, no bien leí esto, no recordé el vals de Felipe Pinlo, El plebeyo, ¿no? El compositor se queja ante Dios y le dice, Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Sí. ¿No? Porque mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, ¿no? Estimado Señor, si todos fuéramos de igual valor, ¿cuál sería entonces la diferencia entre la Madre Teresa y Abimael Guzmán? Ok. Pues mire, en realidad todos somos diferentes, no somos iguales, es un mito suponer que somos iguales, pero hay un sentido en que deberíamos serlo. Igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Es obvio que hay algunas personas más inteligentes que otras, es obvio que hay personas más capaces para algunas cosas que otras, es obvio que hay personas más talentosas para el arte que otras. Pero tal como está fraseado este texto de Pepe Patrón, aquí el asunto es, ¿no?, de que somos de igual valor, no, claro. No es que somos iguales ante la ley o tenemos los mismos derechos, no, sí. Ahí hay una diferencia, no, acá somos, yeah. Por eso le digo yo, no, si somos, tal como lo formula ella, por eso le pedía una aclaración, ¿no? Sí. Porque así, tal como está formulado, entonces la Madre Teresa de Calcuta tiene el mismo valor que Abimael Guzmán. Bueno, yo diría lo siguiente, yo diría en términos de que ambos son seres humanos, tienen los mismos derechos y deberían tener las mismas oportunidades, independientemente de que uno sea el tipo de persona que es y el otro sea el tipo de persona que es. Pero ¿cómo va a ser independiente? Ahora, obviamente tienen valores diferentes, es decir, la Madre Teresa tiene un valor moral que es muy superior a los valores morales de Abimael Guzmán. Y no solo eso, sino el aporte al mundo que ha hecho la Madre Teresa es indescriptiblemente mayor que
todo lo contrario que ha hecho. Ahora, yo pongo Abimael este Guzmán. caso de la madre Teresa y de Guzmán solamente porque bueno, son personajes ¿no? que todos conocemos, pero acá se está hablando en general, ¿ah? No de tal o cual persona, Sí, no, por supuesto, todos. por supuesto. Tenemos, Por supuesto. Bueno, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo que en tanto derechos y en tanto oportunidades... Entonces debió aclararse, se Bueno, refiere, digamos, puede- el valor ¿no? de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, es eso. Claro, puede ser un asunto de fraseo, puede ser un asunto de redacción, ¿no? Bueno, en todo caso, me va a permitir, nos están pidiendo una nueva interrupción, de modo que ya volveremos. ¿Cómo no? Sí.